Buenos días, vamos a comenzar a trabajar en esta video clase el concepto general sobre drogadicción. Primeramente, comenzaremos por definir un poco qué es una droga. Para definirlo, nos vamos a remitir a dos conceptos generales, que uno es tomado de lo que sería el diccionario de la Real Academia Española. Acá podemos ver cómo la definición se emplea de dos formas. Primero lo definen como una sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina o en la industria o en las bellas artes. Como segunda definición o acepción, lo delimita como una sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Otro de los organismos que lo define es la Organización Mundial de la Salud, que lo define como cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida al organismo es capaz por sus efectos en el sistema nervioso central de alterar o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo, y es susceptible de generar en el usuario una necesidad de seguir consumiéndola. Podemos ver acá en estas dos definiciones específicamente una acepción muy ambigua, ¿no? Primeramente porque no se define o es también tomado el término de droga como la farmacología, es decir, la droga como un fármaco. Nosotros esto, por ejemplo, en lo que es la Organización Mundial de la Salud, recién en 1982 intentó delimitar un poco estas dos definiciones. En este momento es cuando introduce, por ejemplo, la nominación de droga de abuso, que esto más que nada ya se refiere a una droga de uso no médico. Es decir, acá vamos ya introduciendo en droga de abuso la concepción de drogadicción, ¿no? Al ser una droga de uso no médico, está hablando de una droga que también es susceptible de ser autoadministrada. Es decir, de que el usuario la utilice por sus propios medios, sin la necesidad de un agente externo. En la construcción de un concepto necesariamente tenemos que hablar de los tres elementos que intervienen en el consumo de drogas. Primeramente lo que es la sustancia. Acá podemos delimitar, por ejemplo, qué tipo de sustancia es, qué cantidad se consume, desde qué vía, el acceso que tiene el usuario a la sustancia. En cuanto a la dimensión de la persona, podemos hablar de la dimensión física, la dimensión psicológica. Cuando hablamos de dimensión física estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la edad, del sexo, de lo que es la contextura física. Son elementos que intervienen para analizar el fenómeno de la droga en su complejidad. La dimensión psicológica, es decir, la dependencia, los trastornos de la conducta, entre los elementos principales, lo que es el contexto, es decir, a nivel, cómo afecta a nivel familiar, la valoración social que se tiene también, son elementos que se encuentran relacionados de forma intrínseca. La drogadicción es una adicción a las drogas, o sea, ya estamos hablando de una conducta y una dependencia, ya sea física y psíquica, a una sustancia. Como sustancia podíamos ver en la definición que puede ser una sustancia natural o una sustancia sintética. Al hablar de drogas conlleva a lo que es la necesidad de diferenciarlo. Diferenciación que se verá en otra videoclase, pero podemos definir que hay diferentes tipos de droga. Y un término que también responde a lo que es el fenómeno de la drogadicción, que es la legalidad. Que para nosotros es muy importante diferenciar la legalidad de lo peligroso que puede ser. Es decir, muchas de las drogas o las principales drogas legales, como podemos hablar del alcohol y el tabaco, tienen una muy alta tasa de mortalidad. Con lo cual, hablar de la peligrosidad de las drogas no remite necesariamente a hablar de la legalidad. En el caso, por ejemplo, de los efectos, podemos ver en una clasificación futura los diferentes efectos que tiene el consumo de drogas sobre el usuario.
intervienen, por ejemplo, en las características de la drogadicción 4 elementos principales que hacen a la diferenciación del concepto, ¿no? Primeramente, cómo es una sustancia que altera o modifica, es decir, esto lo veíamos en la definición, es algo que altera y modifica las funciones psíquicas de la persona. Por eso es que muchas veces vamos a hablar de sustancias psicoactivas, que a su vez cuando el usuario deja de consumirlo, es decir, cesa el consumo, esto le genera un gran malestar. Es un malestar que tiene una doble vía, que es una vía física y una vía psicológica, es decir, esto es necesariamente y es por él la dependencia que implica la droga. Cuando hablamos de que no tiene implicancias médicas, lo decimos en términos generales, es decir, una droga con implicancias médicas no implica que su utilización sea para esos fines. Es decir, cuando hablamos del fenómeno de la drogadicción, estamos hablando de un fenómeno donde el consumo no tiene que ver con los fines terapéuticos, sino que tiene que ver con otros fines.